A ver, esto que voy a hacer es un experimento. Para las personas que me conocen saben que soy malo hablando en general. Y soy malo porque creo que en realidad no tengo alguna opinión muy fuerte sobre algo. O si es que la tengo, o que obvio la tengo, no sé cómo expresarla bien. Así que voy a tomar este experimento como tratar de poder ordenar mis ideas y contárselas al mundo, porque el mundo necesita mis ideas. Bueno, no. No es eso, es un experimento personal para ver si puedo acomodarme un poco. Soy fan del canal de Ter. ¿Quién es Ter? Es una chica española que habla sobre temas varios y me gusta lo que hace. Me gusta lo que hace, ella explica cosas, ella habla sobre temas random, sobre todo sobre las Kardashian y cosas así. Pero el punto no son las Kardashian, sino cómo ella lo relaciona con el mundo o su mundo. Y me parece muy genial. Así que vayan a checar su canal. Y pues yo voy a intentar hacer lo mismo. No hablar de las Kardashian, obviamente, porque no tengo ni idea. Ok, cada vez que vean de que he avanzado un buen tramo sin decir nada es porque alguna persona se me cruzó y me dio vergüenza de seguir grabando. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, de por qué estoy en YouTube y por qué me encanta tanto YouTube. Porque encuentras literal de todo. Tienes algún problema en tu casa sobre cómo, por qué mi celular no enciende, qué debo hacer. Hay una persona que hace 8 años tuvo ese mismo problema y lo grabó en 30 segundos y te solucionó la vida. Me parece genial. Y no solo en cosas así cotidianas, también en cosas muy complejas de explicar y gente profesional. Y, y esa facilidad que tenemos ahora en YouTube de encontrar todo lo que queramos es, me parece hermoso, hermoso. Así que yo quisiera hacer eso, pero descubrí de que no soy bueno en nada. Y ese es el problema, porque ¿cómo puedo enseñar algo a alguien si es que yo no lo sé o si es que yo no lo he intentado? Así que, no sé, mejorar en lo que sea que esté haciendo, porque intento muchas cosas y al final no me resultan y es frustrante y cansante. Ahora tengo mi guitarra aquí, así que los que ven este canal por primera vez, y este es el primer video que ven, soy un intento de músico. Últimamente estoy subiendo algunos covers, de hecho ahorita quizás grabé alguno, aunque hace mucho frío y no sé cómo voy a tocar porque cuando hace frío no puedes mover tus dedos muy bien. El punto es que pensar en YouTube y pensar en mí mismo es como que, necesito saber algo, especializarme en algo para poder compartirlo con alguien más y poder aportar al mundo, aunque no me necesita, pero es algo. Al final todos debemos ayudarnos entre nosotros, compartiendo nuestras experiencias y todo lo que hemos aprendido. Este experimento podría ser sobre tratar de averiguar qué es lo que estoy pensando para poder tener pensamientos reales y no solamente pedacitos de pensamientos y nunca ordenar nada. Soy una persona que ha intentado muchas cosas, como hacer música, intentar dibujar o no sé, hacer videos para YouTube, pero siento que no soy un experto en nada. Pero no entiendo por qué, es como que siempre que empiezo a aprender algo nuevo, me siento así como que, sí, vamos a aprender todo. Y estoy con el 100% de mi atención enfocado en aprender eso que quiero aprender. Y lo hago muy bien y siento que estoy yendo muy bien y que soy un buen estudiante o algo. Pero al final con tantos proyectos o con tantas cosas que uno quiere aprender, no, pero al final cuando estoy enfocado en algo, de la nada veo a alguien que está aprendiendo otra cosa y digo, oye, ¿qué estás haciendo tú? Y quiero aprenderlo también y eso es un problema porque nunca puedo terminar lo que estoy empezando. De hecho, si miro y trato de buscar qué cosas he terminado en mis 23 años de vida, creo que no he hecho
nada. Y eso se siente extraño, porque o sea, 23 años de vida ya, en comparación a todo lo que vas a vivir, tú puedes decir, ah, no, estás muy joven todavía, puedes hacer más cosas. Pero, o sea, son 23 años de vida. Igual pudiste haber hecho algo interesante, por más chiquito que sea. Como que vivo con esa frustración todo el rato. De que no, tienes que hacer algo porque en cualquier momento va a haber un virus que esté matando a toda la gente y después ya no vas a poder hacer nada más. No me considero nada más que un intento de músico muy lento. He hecho 2 EPs en mi vida, uno este año y uno hace 2 años. Y sí me siento un poco contento con ellos. Obviamente los odio porque no suenan como yo me los imaginaba, pero sí me siento un poco contento de haber al menos intentado y desecharlos de una vez para poder seguir con otra cosa, porque si te quedas siempre con lo mismo... Entonces, ¿para qué rayos es este video? No sé. La verdad solamente quería intentar hablar y no trabarme tanto, pero sí lo estoy haciendo. Pero al menos lo estoy intentando, como he intentado un montón de cosas. Así que voy a intentar algunos videos más. Si es que les interesa ver esos videos, genial. Si es que ven que tengo mucho moco, es porque estamos a 1 grado centígrado. Así es que no sé, ese es más un video personal, pero que lo voy a compartir porque soy un... pero lo voy a compartir porque me gustaría de que, no sé, la gente opine y... No sé, la verdad, por qué comparto mis cosas, o por qué comparto mi vida, o por qué la gente comparte su vida. ¿Cuál es el punto de eso? Si no, no existieron nunca, si es que nadie te vio hacer nada. Y aparte de ser un artista, me siento raro diciendo artista, o alguien que hace, o que intenta hacer arte. Hay gente que sí hace arte de verdad, yo no hago arte de verdad, pero buscamos siempre como que un poquito de reconocimiento, o no reconocimiento, pero poder llegar al menos a una persona. O sea, yo me he sentido con la poquita gente que me escucha, porque soy recontra desconocido, nadie ve sus videos aparte de la gente que sí me conoce, pero de vez en cuando tengo la buena suerte de que alguien me encuentra en otro lado del mundo y me escribe, y eso me ha pasado hace muy poquito. Jeje. Y me pone contento, y cuando me escriben, oye, sí, tu canción o tal cosa me ayudó a ver lo que me estaba sucediendo de otra forma, o no sé, aunque mis canciones son un poco tristes, pero no tan tristes. El punto es que es bonito de que si haces algo, alguien lo vea, porque al final alguien puede sacar algo bueno de toda la porquería que estás haciendo. Y yo hago mucha porquería, así que de ahí tienes mucho material para, para rescatar algo bueno. Así nomás. Mira, acabo de encontrar, eso no lo había visto. Acabo de encontrar una casita, o no sé qué es. Eso de allá. Ya bueno, vamos a aprovechar y grabar ahí, a ver qué tal. Este video fue cortísimo, quise nomás dejar en claro de que no soy bueno en nada y eso me frustra un montón. Y no sé, más que yo dar ayuda y decir, hoy cómo solucioné mi problema de no ser bueno en nada, es ver si es que alguien más tuvo el mismo problema y me dice, ah, sí, no sé, enfócate en una sola cosa o algo, es lo que yo me estoy imaginando, pero ¿cómo lo pones en práctica? O sea, yo no puedo, sino que quiero hacer todo a la vez, porque si no... ¿Habrá alguien? Si es que hay alguien. Mira, hay una silla y todo. Tengo miedo de que me encuentre. Qué extraño es esto. Wow. Pero ustedes no pueden ver el fondo, espérate, mejor voy a cambiar de montón y pueden ver un poquito los...
No sé, cuéntenme. ¿Cómo rayos solucionaron su problema de no ser buenos en nada? Mucha gente tendrá ese problema de sentir de que quieren hacer muchas cosas o todos saben exactamente lo que quieren y van simplemente por eso que quieren. Hay telarañas y todo. Súper rústico. No voy a sacar los guantes ni ca... A ver, no me voy a ir de aquí sin saber qué rayos hacer con mi problema de no ser bueno. O sea, yo creo que lo más obvio sería simplemente concentrarte en una sola cosa, terminar de hacer eso y luego avanzar. Ya fue. Es que a ver, si quiero hacer música, tengo que concentrarme todo el rato en esto, pero tengo el tiempo, no es que no tenga tiempo. Ahora estoy de vacaciones, he tenido todo un mes de vacaciones y he hecho música sí, pero no es que haya avanzado muchísimo. Tengo un álbum pendiente. Y ya están ahí, ya están las canciones ahí. Yo no espero más, yo no espero ganar dinero con lo que hago o ser famoso o algo. Solamente espero terminarlo. Porque lo veo ahí y me gusta, como todas las canciones que he hecho, los veo y me ponen contento porque yo las hice. Las hice salieron de la nada, nadie me dijo, oye, escribe tal acorde después de tal acorde y te va a salir una canción que te va a gustar. No, tú lo creas desde la nada y eso me parece genial. Igual ahora no he estado muy concentrado, que digamos, por todo lo que está pasando en varios lados del mundo y sobre todo, bueno, no sobre todo, sino que yo puedo ver más lo que está pasando en Perú ahorita y es una asquerosidad tremenda y estar tan lejos también frustra un montón. Pero no sé si todo es muy difícil o simplemente yo me hago todo muy difícil cuando en realidad no lo es. Pero es por eso que estoy haciendo este video, ¿no? Y me estoy dando cuenta de que no puedo concentrarme en el video o hablar en una sola cosa porque ya estoy hablando en otras cosas más. Creo que ya lo había dicho en un video anterior, de hecho. Tendría que tener miedo, ahorita siempre en estos bosques hay jabalíes o cosas así, o he escuchado. Pero no he visto nunca nada, ni he escuchado nada. Y hace unos días, o creo que fue ayer, grabé el cover de Bloom. intenté grabarlo Intenté grabarlo como 1000 veces y no me di cuenta, estaba simplemente enfocado en grabar la canción, así que no me di cuenta de que se estaba haciendo de noche. Yo estaba simplemente mirando nada la guitarra y la guitarra siempre se ve marroncita, así que yo creía que el tiempo no estaba pasando a mi alrededor. Y una vez que lo terminé, de lo que estaba sentado, enfocado 100% en tocar, me paré y ahí recién me di cuenta de que era de noche y estoy en el bosque, en un bosque que no conozco mucho. De hecho, ahorita no sé cómo rayos he llegado a ese lugar. No sé cómo voy a regresar. Y la otra y cuando grabé Bloom fue lo mismo. Y me asusté un montón porque no sé si les haya pasado, al menos para mí es la primera vez que estoy en un bosque. Todo es igual y cuando es de noche es mucho peor porque al menos de día puedes ver más o menos un camino que se traza en el suelo. Pero de noche no puedes ver esa diferencia y todo es lo mismo. Por suerte no estuve para nada concentrado en que es de noche o que me voy a morir, sino que estaba pensando en, bien, por fin me salió la canción. Y me fui pensando en eso. Sabiendo de que luego puede ser peligroso y vengan jabalíes y te coman. O está bien darle el 100% de tu atención a algo porque sabes que lo quieres hacer y lo quieres terminar, porque no es que sea el proyecto de mi vida hacer un cover, pero me sentí contento cuando lo hice por fin y de verdad me emocioné. No se ve en el video, obvio, porque tenía que hacerme en serio, así como que sí, acabo de terminar la canción. Pero por dentro yo estaba gritando, yo estaba diciendo, ya, por fin, 10.000 intentos. Y luego me paro y está todo oscuro y solo pude pensar, terminé la canción. Obviamente pensé en dónde rayos estoy o cómo voy a regresar a casa. Y creo que estuve perdido un buen rato. Habré estado perdido una media hora caminando
en el bosque y es feo. Es bonito y feo, o sea, fuera bonito si sabes que no te va a pasar nada. Pero si sabes que puede salir el monstruo y comerte, bueno, el monstruo, un animal por ahí. Ahorita estoy a 1 grado centígrado. Cuando grabé Bloom no sé a cuánto estaba, pero ya era de noche y de noche es más frío. Para pensar, amigos, para pensar. Ya, bueno, no sé, ya a este punto no sé de qué rayos se trata este video. Así que mejor lo paro y grabo el cover de... Quería grabar 2+2 igual siento. Pero no sé si me voy a hacer. Pero lo puedo intentar. Bueno, amigos, perdón por contarles mi vida. ¿Realmente importa compartir esas cosas? ¿Estoy aprendiendo algo grabando videos para YouTube? ¿O debería dejar espacio para la gente que sí comparte cosas interesantes? Quiero ser una de esas personas. Adoro YouTube por esa razón. Ni siquiera puedo mirar bien a la cámara. Tengo que mirar más a la cámara. Para que sienta esa conexión, como que te estoy hablando a ti y no le estoy hablando a nada. Acabo de hacer empanadas y mi polo se quedó blanco por la harina. A ver, vamos a intentar grabar, hace frío, hace frío. No sé si me ha salido de primera, pero no quiero grabar más. Miren, no sé si se pueda ver, pero mis dedos están rojos ahorita y me duele. Así que gracias, pero no gracias. Voy a ponerme mis guantes. Voy a seguir con mi vida, aunque estos guantes de porquería están más fríos. ¿Por qué tengo guantes diferentes? Se preguntarán. La verdad no tengo idea. Supongo que es lo mismo que cuando te vas a poner medias y tienes medias de diferente color. Bueno, ya, ese es el proceso que uso para grabar covers. Encuentro un lugar, dejo la cámara ahí y grabo algo, por si alguien se lo preguntaba. No creo que nadie se lo pregunte, pero igual, si es que alguien quiere subir sus covers, por favor, tenga sus canciones también y crea que son una porquería, pero al final a alguien más le pueda gustar. Y por pensar de que son horribles, al final nunca las compartió y se queda pensando, uy, que hubiera sido si es que subió mis canciones o si me atrevía, no sé, cualquier otra cosa. Siempre hay que atrever a esa gente. Así salga todo horrible. Porque al final si sale todo horrible ya fue, pues lo haces otra vez. ¿Qué va a pasar? Está bonito ese lugar. Ya, para mí siento que he hablado un montón. Y no, no tengo frío, podría estar ahorita sin polo. Estamos a 1 grado centígrado y podría estar sin nada. Pero mis manos están congelando horrible, mis manos y mis pies. Siento que... Bueno, espero que puedan sacar algo de este video. Escriban en los comentarios, oye, no hagas esto nunca más. Para decirles, oye, voy a intentar unas 9 veces más para que complete las 10. No sé, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Solo comenten algo, lo que les salga del corazón. No olviden suscribirse. De verdad hay un cuadro que te muestra YouTube de cuánta gente ve tus videos y cuánta gente está suscrita a tu canal y cuánta no. Y hay una muy gran diferencia. Así que porfa, no les cuesta nada. Si están viendo el video es porque algo les habrá gustado. Y es gratis. No hago siempre estos videos de porquería, a veces hago covers también que salen bonitos. O algún tutorial de algo que sepa. Solo me falta aprender más cosas para poder hacer más tutoriales. Así que bueno, espero se hayan divertido y nos vemos